En los próximos 12 meses, las personas que más dinero van a ganar no son los programadores, no son los marketers y tampoco son los vendedores. Son sencillamente las personas que sepan utilizar bien la inteligencia artificial en diferentes nichos y sectores. Por ello te traigo 8 habilidades que son ya muy demandadas y que te pueden hacer ganar mucho dinero partiendo desde cero. Muy importante esto. Y esto no es un tutorial de ChatGPT, esto es literalmente un roadmap para que empieces desde cero, enfoques tu carrera y acabes ganando mucho. Por si no me conoces, soy Carlos Adams y creo que me he ganado el derecho de poder explicar algunas de estas cosas porque tengo una empresa que se dedica precisamente a la integración de herramientas de inteligencia artificial, que es Rax Labs, aquí en Andorra, con una valoración en escritura pública de más de 15 millones de euros. Así que sin más preámbulo, gente, vamos a ir a lo que son estas habilidades. Bueno, family, siéntense, tomen papel y boli porque hoy Carlos ha traído presentación. Eso quiere decir que la densidad de valor por minuto de este valor se va a ir a las nubes. Así que, sin más preámbulo, como decía antes, vamos directos a lo que vinimos. Mirad, lo primero es el prompt engineering. Al final, la IA tiene una manera de comunicarse que es bastante particular. De hecho, cuanto más interactúas con ella, más te das cuenta de que no lo hace como un humano, para que nos entendamos. Al final, el tramo de ingresos que puedes tener como ingeniero de prompts es de 2.000 a 4.000 euros, que no está nada mal. Y, bueno, os voy a explicar brevemente también cómo es la estructura de todas las slides para que podáis entenderlo mejor y no pararme en cada una de ellas, etc. Lo que voy a hablar es de la habilidad en concreto, la oportunidad que hay en términos de ingreso y luego lo que vamos a ver es los errores comunes, ¿vale? Que esto creo que es de las cosas que más valor tiene, junto con 3 pasos, siempre 3 pasos muy sencillos de cómo vosotros podéis empezar en esa habilidad en concreto de la mejor manera posible. Y digo de la mejor manera posible porque literalmente tengo decenas y decenas de personas que trabajan conmigo y que utilizan esto en su día a día, pero es que también tenemos miles de alumnos que lo utilizan y lo implementan, los cuales invertimos en muchas de sus empresas. Por lo tanto, ellos también en cierta manera trabajan para nosotros y aprendemos un montón. Así que no infravaloréis, lo digo siempre, estos vídeos porque sean de un canal pequeño de momento, porque os aseguro que, bueno, lo que cuento yo hoy aquí no lo vais a encontrar en absolutamente ningún sitio de YouTube. Así que, al lío. Como decía, los errores comunes en prompt engineering es que la gente pide cosas que son bastante vagas. Entonces es normal que al final obtengan basura. Yo siempre digo, así en un tono más de risa, que la IA... Perdón, se me ha caído se me ha caído mi micro, pero ya está, ya no se me volverá a caer. Como digo siempre, ¿no? Trucos de retención. La IA, yo siempre digo que es un cuñado. ¿Por qué? Porque tú le pides algo que dices, oye, quiero una estrategia de marketing ahí, súper elaborada, etcétera, ¿no? Y entonces te da algo que puede salir en un blog de marketing de 2017. ¿Por qué? Porque es un cuñado. Tiende a generalizar las cosas y a darte unas respuestas igual de vagas que muchas veces las preguntas que vosotros les hacéis. Pero no os preocupéis porque os voy a enseñar cómo hacer esto de una mejor manera para que les traigáis todo el valor. Lo primero que tienes que hacer es siempre definir el rol de la IA. Tienes que ser ultra específico y tienes que pedirle que limite la generalidad. Yo, dicho de una manera más sencilla, yo lo que le pido normalmente es, oye, dame un contenido que no pueda estar en internet, que no sea fácilmente accesible. Y otro truco muy bueno es que le pidáis que os dé algo contrariador o algo que vaya en contra de una creencia común. De verdad, esto, si os paráis el vídeo ahora mismo y cogéis un prompt de mierda que teníais y le decís esto, simplemente que os he dicho, vais a ver que el resultado sube la calidad a una absoluta barbaridad. Luego tienes que dar ejemplos y contexto, ¿vale? Tienes que generar datos. Mirad, la IA yo la entiendo no como una fuente de saber de la que tú extraes, sino una herramienta muy potente para procesar de manera eficiente los datos. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Yo constantemente estoy leyendo, estoy escuchando podcasts, etc. Entonces, ¿qué hago? Voy acumulando una información. Mirad, aquí me voy a parar porque es que esto es muy importante. Cuando tú lees un libro, si nosotros dos leemos un libro, la percepción que tú tienes sobre ciertas cosas puede ser muy diferente a la mía. Entonces, la IA no conoce eso. La IA siempre tiende a generalizar. ¿Qué va a hacer entre lo que tú percibes y lo que yo percibo? Va a establecer una media y va a decir que eso es el resultado más probable. Sin embargo, a lo mejor para ti un conocimiento sobre, no sé, Moais tiene un peso más específico mayor que para mí. No lo creo, porque yo soy el rey de los Moais, soy la persona más basada de Instagram. Por si no me conoces allí, ve y te lo pasarás bien. Bueno, terminando con esta promoción y volviendo al lío. Básicamente lo que os pido aquí es que no seáis amebas. Tenéis que tener vuestro propio conocimiento, vuestro propio criterio, y eso es lo que hace que seáis mucho mejor prompt engineers.
Tienes que ser claro en lo que pides, tienes que pedir el formato y tenéis que hacer una cosa que es experimentar con los prompts iterativos, ¿vale? Mucha gente, de hecho, aquí yo lo voy a contar esto de manera como así, como soy yo, ¿sabes? Pues con muchas historias de mi vida personal. Yo me acuerdo cuando le enseñé la IA por primera vez a un familiar, ¿no? Muy boomer, y claro, le pedía cosas en plan como si hiciese magia la IA, ¿no? Y decía, va, mira qué mal funciona. Digo, a ver, es que esto no es el mago de la lámpara, esto es una inteligencia artificial. No es le pido esto y me lo hace todo. Sin embargo, si tú tienes un procedimiento bien estructurado, si vas iterando, por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí hace poco es que funciona muy bien el scoring. Tú le dices, oye, imagínate, dame 20 títulos para un vídeo de YouTube. Y lo que haces es le puntúas todos esos títulos. Entonces le dices, dame otros 20 y si tu puntuación media de todos los títulos ha sido un 6,5, intenta darme una puntuación de un 9. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a fijar solamente en aquellos que a ti realmente te interesan. Pero es que, repito, esto es una cosa muy personal, tuya y mía. Entonces, tenéis que darle ese contexto. Las herramientas que se utilizan aquí son, bueno, las conocéis todos, ¿no? ChatGPT, Gemini, DeepSeek, la China también funciona muy bien. Y lo último que os quería contar, ¿no? Respecto a la parte de prompt engineering, se titula, pues, cómo un CEO optimizó sus paseos por la montaña. Fijaros, yo para la parte de prompts iterativos, lo que hago muchas veces, o sea, este es un consejo general que os doy, es que interactuéis mucho con la IA a través de la voz. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando escribe, no escribe tanto como cuando habla. Cuando habláis, sois mucho más específicos, sois mucho más elocuentes de lo que os imagináis, y sobre todo, si encima eres como yo, que te estás dando un paseo por la montaña y se te está oxigenando el cerebro, eres capaz de hacer muchas iteraciones. Yo muchas veces tengo conversaciones bastante largas hasta que llego al resultado que quiero, ¿vale? Muy importante esto si finalmente decides ser un ingeniero de prompts, que ya has visto que puede ser muy, pero que muy interesante y lucrativo. Vamos con el número 2, que es diseño con inteligencia artificial. En este los ingresos son un poquito más bajos, 1.500, 3.000 euros, pero está muy bien, porque además lo bueno que tiene, esto no sale en la presentación, pero os lo digo yo, nosotros nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial, la parte visual, siempre tira una barbaridad. O sea, si tú quieres, por ejemplo, crecer en redes, adquirir clientes, etcétera, va a ser mucho más sencillo que lo hagas si te dedicas al diseño con IA, aunque ganes menos dinero que con lo otro, ¿vale? Ahí queda. Los 3 pasos que tienes que seguir es generar las imágenes fotorrealistas con IA. Esto es lo que se suele demandar más, ¿vale? El trabajo así creativo y tal, en mi opinión, no tiene tanto recorrido. Pero si tú coges, no sé, una marca... Mira, yo llevo haciendo en Rax Mafia, el e-commerce que tenemos desde hace ya unos cuantos años, yo llevo más de 2 años haciendo imágenes con IA y mucha gente dice, no, eso es mentira. No se lo creen. ¿Por qué? Porque llevan viendo desde hace 2 años imágenes con IA. Si scrolleaseis mucho en el feed de Rax Mafia, veríais que hay una campaña que para mí es el punto de inflexión y es una campaña en la que sale un avión privado. Y yo me acuerdo que hablaba con mi equipo y decía, imagínate lo que nos hubiese costado hacer este shooting, ¿no? Con alquilando el avión, con los modelos, etc. Entonces, ve a donde haya gente que ya está ganando dinero y que tiene este tipo de problemática y ofrécele el servicio. O sea, yo este es un servicio que, por ejemplo, no he visto mucho en diseño con IA y creo que estaría muy bien, ¿no? Oye, tienes un e-commerce, yo me encargo de hacerte todo el contenido o te genero contenido UGC de con avatares, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, puedes mejorar con Photoshop AI, que la verdad funciona increíble. Yo me acuerdo cuando sacaron la parte de rellenar las imágenes, etcétera, de seleccionar una parte y cambiarlo, funciona muy muy bien para el retoque final, ¿vale? No tanto para generar yo creo que está mejor Midjourney, pero para hacer los retoques es extremadamente útil. Y luego puedes diseñar directamente webs, ¿no? Con Relume, Figma AI, etcétera. Hay gente haciendo auténticas locuras, también están otras como Lovable, pero ahí estaremos hablando más de lo que es no code, no tanto la parte, digamos, de diseño, pero si te quieres meter en ese berenjenal, también se paga muy bien. Y bueno, herramientas las tenéis ahí, Midjourney, Photoshop, Figma, OpenAI también, cuidado, la IA de OpenAI de imágenes funciona bastante bien, hay ciertas tareas que las hacen muy bien. Por ejemplo, cuando tú quieres poner tu cara al lado de un famoso, a mí esta, o trabajar con caras de famosos, a mí me da la sensación de que la de OpenAI funciona mucho mejor que, por ejemplo, Midjourney. Y bueno, quería contaros una historia respecto al diseño de la IA, ¿no? Que es mi buen amigo y compañero aquí en Rax Mafia, ¿no? Carlos del Corral, Rax Labs, que pongo, el título es De la funa al éxito, ¿no? Carlos del Corral es una persona con muchísimo talento a la que fichamos pues prácticamente desde el principio cuando empezamos con IA y cuando nosotros
nosotros queríamos especializarnos en ese área. Y lo que le ocurre a Carlos es que viene de hacer una ilustración completa de un libro del Señor de los Anillos, y cuando encima llega Rax con, ya sabéis cómo somos nosotros, ¿no? Con los perroflautas, pues se enteran en Twitter y empiezan a funarle. Pero os podéis imaginar dónde han acabado la mayoría de esos perroflautas, pues seguirán en Twitter quejándose sin ganar ni un puto duro, y Carlos del Corral, sin embargo, está aquí en Andorra con una carrera, ¿no? Que todavía le queda muchísimo y que crecerá muchísimo más, y lógicamente con muchas más expectativas de las que tienen estas personas. Entonces, bueno, quería contaros esta historia para que veáis que se puede salir de la funa y llegar hasta el éxito. Punto número 3, copywriting con IA, súper interesante. Lo que pasa es que la gente lo hace muy muy mal. La parte de copywriting, siempre me acuerdo cuando salieron los primeros modelos de lenguaje natural, que la gente lo que decía es, ¡buah! Los copywriters se van a ir a tomar por culo. Y ha resultado que yo creo que es uno de los peores usos que le ha dado el público general, pero tiene un gran potencial y además te voy a enseñar cómo. Aquí tienes unos ingresos que, bueno, yo he cifrado entre 2.000 y 4.500 euros, pero te digo que soy conservador. O sea, yo creo que un buen copywriter ayudado con IA, no ayudado, insisto, si no sabes los fundamentos de copywriting, probablemente no vas a ser buen copywriter a pesar de que utilices la IA, ¿vale? Vas a estar haciendo el tonto, ¿no? Es como dices, no, pues voy a ser médico gracias a la IA. No, si no sabes de medicina, no vas a ser buen médico. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Los errores más comunes son precisamente esos, ¿no? Los textos robóticos sin alma y las copias de copywriters famosos, ¿no? Esto se ve mucho y da bastante cringe cuando ves ahí copias pues totalmente mal hechas, ¿no? La inspiración siempre está ahí, ¿no? Hay mucha gente muy famosa de la que yo también he aprendido, pero no, tienes que darle tu toque siempre, ¿no? O sea, sobre todo si eres alguien que aspira a ganar dinero de esto, ¿no? Otra cosa son los aficionados. Se me ha trabado la lengua aquí. Otra cosa son los aficionados. Vamos con los 3 pasos. Mira, lo primero que yo os recomiendo es que si quieres hacer tus primeros pinitos en el copywriting de IA, con IA, asistido con IA, es que se me olvida decirlo y esto es muy importante, es asistido, porque en mi opinión deberías formarte un poquito en los fundamentos. Pero puedes extraer una lista de 10 copies famoso directamente con la IA. Luego, esto yo lo he hecho y es la leche, lo que haces es cambias y experimentas con los porcentajes del tono que tiene ese copywriter o otros ítems relacionados con él, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Le pides a la IA que sea un 25% Ben Settle, ¿no? Que es un copywriter mítico, 25% Irra Bravo, ¿no? Copywriter mítico patrio nuestro, y un 50% Gary Bencivenga, que ese sí que es, bueno, Gary es la persona, vamos, más mítica que existe, en mi opinión, en el copywriter. Si tú coges y haces este cambio de porcentajes, esta es una estrategia muy buena, yo la utilizo un montón. En su día, para captar mi tono, yo le llamaba los niveladores a esta estrategia, y es que le vas subiendo los porcentajes, ¿no? De, oye, más sarcástico, más no sé qué. Por ejemplo, mira, no lo tenía puesto y esto es muy interesante. Tú puedes decirle, sea un 25 Ben, un 25 Irra, un 25 Gary, y luego dale un 80% de sarcasmo. ¿Te das cuenta? Estás creando un nuevo copywriter de cero, porque tiene una manera de hacerlo que es única, ¿no? Y esto lo haces jugando con los valores. Y luego, súper importante, haz un listado de historias personales, de historias que te hayan contado otras personas o sobre todo de las historias de los clientes. Y esto hay una manera sencillísima de hacerlo. Si tú tienes un cliente y no le conoces de nada, le dices, oye, resérvate un día 2 horas, ¿vale? Le pides a la inteligencia artificial que te haga todas las preguntas de una entrevista de personalidad completa con el objetivo de conocer las historias más divertidas, más intrigantes, más profundas de otra persona. Le haces todas esas preguntas, grabas toda esa sesión y ya tienes un listado de historias y de cosas que con ese copywriter que tú has diseñado puedes hacer unos textos muchísimo mejor. ¿Habéis visto? Decía que no infravaloraseis este tipo de presentación. Aquí habrá mucha gente que ya se ha ido del vídeo porque, no sé, pues no le guste mi cara o lo que sea. Y solo con esto que os he dicho aquí, yo creo que ya, vamos, merece muchísimo la pena porque tenéis para experimentar y para dar un servicio muy bueno. O sea, estamos hablando de que una persona que haga esto bien, que yo acabo de contar, de verdad, no le debería ser extremadamente difícil acabar ganándose la vida y ganando unos cuantos euros con esto. Las herramientas aquí son, bueno, directamente yo esto lo trabajo con ChatGPT y ChatGPTs personalizados. De hecho, mira, os voy a contar una historia, ¿no? que he titulado como 7 emails de 400 palabras que convierten 20.000 en 30 minutos por semana, dedicándole 30 minutos por semana. Esto no es ninguna broma, no es ninguna fanfarronería, hay que decir mira, yo soy bastante contrario al tema de lo de las cifras y eso. Por ejemplo, nunca he hablado de mi parte de inversión, que los que me conocen de hace mucho saben que es bastante, pero es que funciona, ¿no? Al final, ¿quién no quiere dedicar
tan poquísimo tiempo y generar tanto. Sí que es cierto que yo lo puedo hacer porque yo ya tengo mucha autoridad y llevo bastante tiempo, pero bueno, todos vosotros vais a ir construyendo eso poco a poco. De hecho, por eso estáis aquí. Entonces, ¿cómo hago esto? Muy sencillo. Yo inicié un reto, por cierto, animado por el bueno de Isra, y que fue en Navidades, si no me equivoco, y entonces estuve escribiendo email diario. Al final, cuando tenía unos 120, 130, lo que hice fue coger toda esa base de datos y entrenar un GPT personalizado. ¿Y sabéis cómo yo me hago? Os lo voy a contar. Cómo yo me hago esos 7 emails para que se envíe uno cada semana en 30 minutos. Pues básicamente durante la anterior semana voy recopilando historias y cosas que me han ocurrido y luego cojo y básicamente con la parte de voz le mando un audio con las historias, las cosas más importantes y las lecciones que quiero que haya en el email. ¿Y sabéis qué hace ese GPT personalizado? Coge los 130 emails que tiene y me cuadra una historia escrita como si fuera un email. Y esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros, lo podéis hacer con un cliente. Yo encantado de que utilicéis estas estrategias y sobre todo de que facturéis. Muy bien, vamos con el contenido con IA, ¿no? Aquí los ingresos suben un poquito más porque a lo mejor hay alguien que está pensando, oye, ¿y esto no es lo mismo? No, ¿vale? Aquí son de 1.500 a 4.000 euros al mes y aquí estamos hablando de la parte holística, ¿no? Cubre todo, creación de contenido. O sea, aquí tú le puedes hacer guiones, ¿no? Alguien como yo, que está aquí contándote cosas con este vídeo, y también le puedes hacer ciertas tareas de edición, etcétera, que ahora os voy a comentar. Aquí lo importante y lo que hay que tener en cuenta sobre los errores comunes es que la gente piensa que hay que hacer muchas más cosas a mano de las que luego realmente hay que acabar haciendo. Y también la gente tiende a infravalorar el volumen, ¿vale? Mira, esto es un consejo directo que os vale para esto y os vale para otras cosas. Si tú vas a un cliente y le dices, oye, ¿cómo es tu proceso? Y te lo explica, ¿no? Y vale, ¿cuál es el output de ese proceso, ¿no? Pues mira, yo lo que hago es me grabo tal día, no sé qué, y más o menos con esto, pues entre 15 y 20 reels consigo. Si tú llegas y le dices, oye, yo te puedo hacer 60 reels con el mismo esfuerzo. Estás mejorando mucho en la parte de su output y por lo tanto el volumen. Entonces, lo que le tenéis que decir a vuestro cliente es, el volumen no es para que te vean constantemente. El volumen lo que nos ayuda es a tener más datos más pronto. Entonces, si tú solamente haces 15 reels, tardarás 4 meses, lo que yo tardo un mes en validar, porque tengo 60, los pruebo, incluso muchos de ellos me da igual, aunque lo subas durante 6 horas y si no funciona lo borras y vuelves a subir otro y otro y otro. ¿Os dais cuenta de lo importante que es el volumen? Bueno, pues vosotros estáis de suerte, porque vosotros podéis ser esa persona, la persona que aporta el volumen. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, los guiones, ¿cómo los puedes hacer? Con GPT o con un GPT entrenado. Ya os he dado muchas pistas de procedimientos en otras áreas que podéis utilizar para esto. La música con Suno, yo he hecho canciones muy divertidas. Por ahí en mi Instagram le hice una canción a Errejón cuando le detuvieron por sus desencuentros sexuales, ¿no? Y se hizo bastante viral, no me acuerdo cuánto llegó. Imágenes, Midjourney y la parte de vídeo con Veo de Google, que funciona muy bien. Al final aquí el flujo puede ser, aprendes a utilizar estas herramientas de IA. Cuando controlas los procesos, no antes, puedes delegar en un equipo remoto de LATAM y lo que tienes que hacer es aportar valor con la estrategia al creador. O sea, el contenido, si tú vas a ser creador de IA y gestor de contenido de IA, tu valor no está ni siquiera en las herramientas, está en el proceso, está en que seas capaz de decirle al creador, oye tío, que tú te estás haciendo súper famoso y tal con 15 vídeos, pero imagínate hasta dónde llegarás si en vez de 15 hacemos 60 o hacemos 160, ¿no? Vosotros sois esa persona, la persona que le puede permitir a mismo esfuerzo acabar teniendo un output muchísimo mayor y yo eso lo considero súper interesante. Mira, aquí pongo una historia, ¿no? También que es la de mi récord en un día de grabar piezas de contenido. Fueron 87, si mal no recuerdo, creo que es la cifra exacta, vídeos que me grabé con mi buen amigo y el que en su momento fue también mi creador, mi ayudante, ¿no? En la parte de creación de contenido, que es Álvaro. ¿Y cómo hizo esto? Muy sencillo. Álvaro lo que hacía era crearse todos los guiones, ¿vale? Él tenía una fuente, él lo que iba haciendo es en Instagram guardaba un montón de vídeos que ya eran virales y entonces lo que hacía era transcribía esos vídeos y me daba versiones que estaban adaptadas a mí. ¿Por qué? Porque le daba el contexto, decía, mira, este es un avatar de una persona que vive en Andorra, que es emprendedor, que le gustan principalmente los negocios digitales, que tiene un público que está en España, que tiene un enfoque muy liberal, pum, pum, pum. Y entonces, ¿qué haces? Coges y te sacas, no 87 era el récord en un día, pero él se venía a veces 2 o 3 días y podíamos llegar a grabar, no sé, 200 piezas de contenido en un fin de semana largo, en el que nos quedábamos el lunes. Chicos,
¿Qué queréis que os diga de esto? O sea, yo no sé por qué caíste aquí, estás viendo este vídeo, pero yo, si me hubiese encontrado con esto cuando estaba en el momento en el que tú estás, probablemente, no habría dormido hasta ejecutar alguna de estas cosas. Pero bueno, igual soy yo que soy un poco rarete. Bueno, aquí viene algo que me parece una auténtica revolución, que es el vibe coding, ¿vale? Vibe coding es una tendencia, para quien esté un poquito despistado, que lo que promueve es la creación de código directamente ayudado con un copiloto de IA que te va corrigiendo, que te va dando partes de ese código, ¿no? Antes tú, si querías aprender código, pues tenías que aprender toda la programación y línea a línea, y perdón, hoy se me está trabando mucho la lengua, y línea a línea, ir pues creando esa app o lo que sea que fueses a hacer. Pero ahora tienes una manera muchísimo más interesante de hacerlo, que es que puedes tener la idea, ¿no? Directamente y ayudarte de las herramientas de IA para construirla sin tener que picar tú línea a línea. Y eso, para los que lo han tenido que hacer, ¿no? Que alguno estará en casa diciendo, hostia, Carlos, esto es duro, ¿no? Yo lo sé porque muchos de mis socios y muchas de las personas que trabajan conmigo son programadores y han tenido que aprender a la vieja usanza. Bien, ¿cómo? Bueno, aquí veis que los ingresos además son bastante jugosos. Empezamos en más de 3.000 euros al mes. Y no acoto porque no hay fin ahí. Al final, si creas una app que se acaba vendiendo por 2 millones, como está ocurriendo todos los meses en estos últimos meses gracias a la tendencia del vibe code, pues 2 millones que has ganado, o sea, fíjate qué salario. Contexto sobre las cosas que no están bien hechas, ¿no? Ya no necesitas saber, bueno, aquí realmente yo no quería poner en este caso algo negativo, sino más bien un contexto, ¿no? Que estaba pensando que ya más o menos lo tenéis de lo que he dicho, pero básicamente es el resumen, ¿no? de todo esto que he dicho sería que no necesitas saber programar para crear aplicaciones, para crear un montón de cosas, solo necesitas saber hablar con la IA. Vamos con los 3 pasos. Lo primero que tienes que hacer si quieres hacer vibe code es describir lo que quieres construir, ¿vale? Esto lo puedes hacer en herramientas tipo, bueno, el propio GPT, con Replit, Glide, etcétera, Webflow. Los prompts, mira, aquí un consejo que os puedo dar bastante bueno es que muchas veces el código que se crea falla. Entonces, un framework muy interesante, que además se lo dije yo a algunos de mis programadores, ellos a veces yo creo que se sorprenden porque dicen, joder, pero Carlos no, o sea, yo no tengo ni puta idea de programar, pero soy una persona bastante creativa y que sí entiende de procesos, ¿no? Y entonces, de algo probablemente que había visto por ahí, más lo que yo lo cociné, les dije, oye, cuando el código de fallos, decirle, busca los 3 errores o los 10 errores más comunes, prueba uno por uno que no es ninguno de esos y cuando lo hayas probado todo pasa al siguiente nivel con errores menos comunes. Bueno, normalmente yo creo que en 2 o 3 iteraciones de esto siempre el código acaba funcionando. ¿Vale? Es que esto además, fijaros qué locura, ¿no? Esto lo podéis probar ahora mismo, incluso sin ser programadores. O sea, yo de verdad si pudiese os obligaría a hacer un reto, ¿no? Ahora mismo de, venga va, cuando termine el vídeo me voy a intentar hacer una aplicación de un reloj o una aplicación sencilla como un tipo Tinder, algo así, ¿no? Si te pones a probar, lo que ocurre es que de repente dices, hostia, esto que ha dicho Carlos no solo lo ha dicho, es que es verdad, es que lo estoy probando y funciona. Pero si no lo pruebas, se quedará solo en entretenimiento este vídeo y eso la verdad me da mucha pena. Mira, hay una cosa por la que se me ha criticado dentro de mi comunidad a veces. Hay gente que no la entendía. Y es que yo creo que hay muchas personas que me consideraban un hater de las ideas. Y es cierto, porque siempre me decían, mira Carlos, he tenido esta idea, ¿qué te parece tal? Y yo siempre digo que las ideas no valen nada, porque si las ideas valiesen, habría fondos de inversión que intercambian ideas. Y no intercambian ideas, intercambian empresas. Hasta que llegó el vibe coding. Me han empezado a gustar las ideas. ¿Sabéis por qué? Porque ahora, como lo vas a poder hacer todo vibe codeando, ¿no? Y de manera mucho más sencilla, ¿qué es lo que tiene el valor realmente? La idea. Y yo era un hater, de esto, y ahora se está cambiando el paradigma y creo que en los siguientes años la creatividad va a ser uno de los skills más demandados, porque al final el trabajo lo va a acabar haciendo una IA. Oye, si os ha interesado mucho esta parte, en concreto, el vibe coding, tengo algo mucho mejor para vosotros, ¿vale? O para ti, que estás viendo este vídeo, porque he preparado un evento gratuito para que aprendas desde cero, paso a paso, ¿vale? Con mi empresa de racks. Así que si estás interesado en concreto en esto, es muy sencillo, vas al link de la descripción y en ese evento, mirad, esto lo vamos a hacer, si os parece, como el reto ese que decía que me encantaría hacer, pues fíjate, al final lo hemos preparado y mucha gente que está viendo este vídeo podrá, os garantizo, por lo menos sentir la experiencia de crear algo desde cero, y es que ni vosotros lo vais a creer y mucho menos vuestro entorno. Pero no me enrollo más con la promoción y para el que le interese ahí está. Siguiente, automatizaciones con IA
sin código, ingresos de 3.000 a 5.000 euros al mes. Los errores comunes aquí es que a veces se automatizan tareas que no afectan a los ingresos o encima son procesos que no están optimizados por consultoría. Y diréis, hostia Carlos, pero es que yo no soy consultor. Es que con... Esto que voy a decir va a sonar un poco mal, ¿no? Yo que soy consultor de negocios. Pero con la IA, hasta cierto punto, no necesitas serlo. Porque lo que puedes hacer es seguir los 3 pasos que te voy a dar y vas a ver cómo puedes obtener resultados ya bastante decentes, ¿no? Lo primero que tenéis que hacer es aprender los frameworks de consultoría, ¿no? Como las Quick Wins, las 7 S de McKinsey. Esto se lo podéis preguntar a la IA y os crea un framework, ¿no? Lo de siempre. Le dais el contexto del cliente, lo que queréis hacer, le decís, oye, aplícame estos frameworks para generar unas Quick Wins en este cliente y te va a empezar a decir, bueno, pues este cliente, ¿qué ocurre? Que tiene un producto muy bueno, pero no tiene ninguna vertical online. Vale, pues lo que tienes que hacer es empezar toda la parte de digitalización y cuando esa capa ya esté más madura, pues vas a entrar con otras cosas como por ejemplo la internacionalización. Y de verdad, no es tan difícil esto, sobre todo si sabes qué es lo que le tienes que preguntar a la inteligencia artificial. Mira, otra cosa que os recomiendo, que ataquéis solamente estas 2 verticales. Generar dinero, genera ingreso, o ahorrar tiempo, que al final está relacionado, si ahorras tiempo, ahorras dinero en una empresa. Y luego, otro consejo que os doy es que automatices con diferentes asistentes, pero no lo hagáis al 100%. Y os voy a decir por qué. Mirad, en el nivel que vosotros estáis, no necesitáis hacer una automatización de estas de la hostia. Sé que a lo mejor alguno ha visto un vídeo de estos de, oh, le mando un audio y me hace una web y voy a hacer toda esa automatización. Hacedme caso, no es necesario llegar a ese nivel tan complejo. Lo que puedes ir es, no sé, al panadero de tu barrio y preguntarle sobre cómo hace las cosas o observar cómo hace las cosas y hacerle una oferta que no pueda rechazar, que sea, oye, mira, te he hecho esto para que los tickets, yo qué sé, te salgan automáticos con el nombre. Estoy diciendo una cosa por decir, ¿vale? No es un ejemplo válido. Pero a lo que me refiero y lo que me gustaría que os quedéis, ¿no? Es básicamente que hay un montón de procesos que no están optimizados. Si tú tienes la habilidad de poder hacer esas automatizaciones sin código, ya hay valor ahí. O sea, quiero decir, entendéis que hay valor flotando por muchos sitios y además un valor que puedes captar tú, porque el panadero de tu pueblo lo conoces tú. Nadie de los que estamos aquí en Andorra probablemente lo conocemos, entonces es algo que tú puedes atacar. Decía, bueno, me he desviado un poco, disculpadme, pero decía que no automaticéis al 100% porque al final ahí pueden fallar muchas cosas. El simple hecho, mira, os pongo un ejemplo de la semana pasada aquí, ¿no? Estábamos intentando hacer un flujo automatizado con la creación de contenido. Y había un punto que era bastante tocanarices y es los scripts que se generaban automáticamente. Al final todos estábamos de acuerdo en que era mejor que alguien lo revisase. La parte de creación del vídeo automatizado y todo lo demás, despliegue, subida a redes, tal, perfecto, ¿vale? Ya nos fiamos. Pero el script, que por lo menos una persona una vez lo lea y diga, ok, bien. Antes, el proceso, o sea, es verdad que no está 100% automatizado de, oye, haz vídeos automáticos con las noticias que salen en Google o en Europa Press. Vale, pero es que no es necesario. Es que muchas veces queremos resolver el conjunto del problema, ¿no? Y con resolver el 80% que más tiempo quita, perdón, el 20% que quita el 80% del tiempo, ya es un gran win para la empresa. Entonces, no os obsesionéis con automatizar absolutamente todo, ¿no? Aquí las herramientas que más se utilizan son Zapier y nosotros especialmente utilizamos N8N, que además es de código abierto y es, bueno, lo podéis utilizar gratis, ¿no? Quitando alguna cosa que tiene por ahí y yo la recomiendo muchísimo. Mira, la historia que os quería contar un poco para que visualicéis esto es, pone ahí, ¿no? El mozo de almacén listo y el que no era tan listo. Bueno, el que no era tan listo es un servidor, porque sí, fui mozo de almacén en una empresa de Salamanca que se llamaba Risco Auto, creo. Y además me acabaron echando de ese curro, pero bueno, esa es una historia para otro día. Hace relativamente poco, un añito y medio, conocí a otro mozo de almacén, que es Raúl Aguilar, un alumno nuestro. Raúl Aguilar básicamente cogió y se puso a hacer automatizaciones para la empresa en la que estaba como mozo de almacén en el tiempo libre de después de terminar. ¿Sabéis dónde está Raúl Aguilar a día de hoy? Raúl Aguilar está trabajando directamente con la dirección. Yo solamente quería contaros esto para que veáis desde qué punto puedes partir y hasta dónde puedes llegar con una habilidad como esta. Y os lo estoy contando todo, o sea, y encantado, porque yo pienso, o soy del pensamiento, de que hay mercado para todo el mundo y que me encantaría que todos hagáis cosas, incluso, oye, pues Carlos, yo ya estoy haciendo tal y nos contéis y podamos colaborar, porque si una persona, o sea, si a mí me dicen cuando yo era mozo de almacén que yo podía pegar ese salto de carrera, yo hubiese echado el café en ese mismo momento. Punto número 7.
Análisis de datos con IA, lo que sería un analista de datos, ¿no? Que muchas empresas piensan, oye, yo soy una empresa demasiado pequeña, yo no puedo tener un analista de datos. ¿Cómo que no? A día de hoy puedes tener analistas de datos, prácticamente, puedes tener hasta un analista de datos automatizado. No lo recomiendo, pero ¿quién puede ser ese analista de datos? Tú. Gracias a, una vez más, la inteligencia artificial. Fijaros, aquí los ingresos pueden ir de 3.000 a más de, 5.500 euros al mes. Y esto contando un poco como el entorno que conocemos, de España. Si alguno es avispado y empieza a hacer este tipo de cosas en mercados que tienen más poder adquisitivo, no os quiero ni contar lo que puede pasar. Y yo he viajado recientemente a Estados Unidos y una cosa que os puedo decir es que Estados Unidos no es tan tecnológico como la mayoría de las personas se imaginan. Estados Unidos tiene un área de oportunidad monumental. Allí es verdad que hay empresas que facturan 20 millones, pero que pueden llegar a facturar 20 millones y todavía pagan en cheque. O sea que ahí os lo dejo. Los 3 pasos sería la parte de limpiado y centralizado de los datos, ¿vale? Muchas veces, mira, lo decía antes, me he saltado el error común, ¿no? Y es muy importante, especialmente en este punto. Y es que hay empresas que tienen datos y no los utilizan. O sea, es que es una cosa que me explota la cabeza, ¿no? Pero luego a lo mejor hay alguna que te dice, no, es que nosotros no recopilamos datos. Fantástico. Tú tienes que ser quien se los genera. O sea, los datos sí que se están generando constantemente. Otra cosa es que ellos no los capten porque dicen, no, yo ya sabes, estoy aquí con el pan y tengo que hacer la masa. Ya, pero es que se te está escapando que a lo mejor hay una tendencia y que todos los panes que vendes son de masa madre. Y realmente tú no estás haciendo masa madre porque es más cara la masa y eres un cenutrio y no quieres verlo. Pero en el momento en el que vea los datos, esa persona cambia su modelo de negocio y ¿qué ocurre? Gana más dinero. Y os aseguro que si vosotros le hacéis ganar más dinero a alguien, os va a dar dinero. Es una cosa de cajón, ¿no? O sea, pero tenéis que hacérselo ganar. Bien, ya he dicho el tercer punto, ¿no? Saca insights y decisiones. Es que mira, voy a ir directamente aquí a la historia, ¿no? O sea, las herramientas ya las tenéis ahí, crear dashboards, básicamente, hay muchas herramientas para hacerlo, y por si alguien no sabe lo que es un dashboard, es básicamente un panel en el que ves las métricas clave y toda la información. Mira, el otro día escuché en un vídeo una cosa que me encantó, que es que no hay que buscar datos, hay que buscar insights. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un dato y un insight? Un dato es, me meto un Excel y veo un número. Un insight siempre lo da una persona, y por eso la gente que se asusta, en mi opinión, es muy naif, porque dice, no, la inteligencia artificial lo va a sustituir todo. ¿Para qué voy a hacer esto, Carlos? Si ya me van a hacer una IA de mí mismo y me van a sustituir. No se puede ser más naif y más tontico en esta vida que pensar eso. Vamos a ver, ¿la IA a quién sirve? La IA nos sirve a nosotros, a personas. Entonces, el criterio de la persona siempre va a estar por encima de la IA. Y con esto que os voy a explicar sobre los insights lo vais a entender. Lo vais a entender perfectamente. Mira, si alguien de mi equipo entra por aquí y me cuenta un dato, ¿qué hace? Me lo da como un insight. ¿Por qué? Porque me da más información alrededor, me da contexto, me da su óptica racional sobre él, me da su óptica emocional, me da la óptica de la percepción que él tiene sobre el grupo de personas que generan esos datos. Luego viene otra persona y me da una percepción diferente. Mi pregunta es, ¿puede hacer esto la IA? ¿No puede? Ni lo va a poder hacer, porque no es un humano. Hombre, a lo mejor un día creamos, no sé, un grupo de IAs hiperavanzadas que ya se comportan como nosotros y tienen emociones y diferentes percepciones y tal, y tocamos madera, ¿no? Y cruzamos los dedos para que no nos aniquilen y bueno, y será interesante hablar con ellas y ver sus perspectivas. Pero es que no hay perspectiva en la IA, no tiene. O sea, intenta preguntarle qué perspectiva tiene sobre algo, te va a empezar a intentar racionalizar. Por eso creo que es tan interesante ser analista de datos para dar insights y no solo datos como humano. Mira, aquí la historia que os quería contar, ¿no? Dice que ganamos, ¿no?, miles de euros patrocinando la mediocridad, y además esto, al más de uno se va a quedar rayado con esto que voy a decir, pero aquí está la semilla de la posibilidad de resolver el problema tan grande que tenemos, ¿no?, en sitios como España con los funcionarios. Mira, nosotros cuando hemos hecho integración nos hemos encontrado muchas veces con esta situación. Y es que hay una empresa que realmente lo único que necesita es cambiar un sistema que tiene que está obsoleto. Pero no quieren. ¿Por qué? Adivinad por qué. Porque tienen a personas, tienen a Mari y tienen a Puri, una es la de contabilidad y otra es la de ventas, y cada una tiene su propio programa. ¿Por qué? Porque se lo vendieron así hace 20 años y no lo van a cambiar. Ventas Tech para Mari y Conta 2 para Puri. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos programas no se comunican entre sí porque no tienen conexión por medio de API, etc. Bien, ¿qué pasa? Que cuando se tienen que comunicar los Excel y pasar los datos de un sitio a otro, lo hace Mari a mano y mete los datos Puri a mano. Adivinad qué es lo que ocurre. Pues que lógicamente hay muchos de esos datos en los que se produce el error humano. Nosotros hemos tenido casos de estos, pero a porrón. También nuestros clientes, iba a decir, nuestros
alumnos y también algunos de nuestros clientes, curiosamente. Al final, tú lo que puedes hacer es patrocinar la mediocridad y decir, oye, tú el problema lo solucionas instalando un CRM, ¿no? Que te haga esto bien, pero como no quieres, porque Puri no quiere y Mari tampoco, pues tú lo que haces es les colocas una inteligencia artificial que traduce un documento a otro. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Digamos que estás parcheando el problema. Y a lo mejor aquí hay alguna persona muy purista que está pensando, pero Carlos, eso no es lo correcto, estás parcheando el problema. ¿Ya? ¿Y qué? Pero si es lo que pide el mercado. O sea, si estamos hablando de probablemente miles y miles y miles de empresas, de pymes, que lo que quieren es que les parches sus procedimientos ineficientes, pues hazlo. ¿Por qué vas tú a cambiarles todo? ¿Por qué vas a romper con sus sistemas si a lo mejor ellos no quieren? Es algo que es demasiado traumático para hacerlo en este punto. Y alguno todavía estará pensando, ¿y qué coño tiene que ver esto con los funcionarios? Bueno, pues esto lo que os voy a contar es una conversación que tuve con políticos de primer nivel de la política de España en una cena en la que estuve y les dije, señores, yo sé que ustedes son políticos porque si el problema de mí dependiera, todos estos vagos funcionarios se iban a tomar por culo. Pero como yo sé que vosotros tenéis que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, etcétera, digo, creo que no os estáis dando cuenta de una gran oportunidad que hay con la inteligencia artificial, que es patrocinar la extendidísima mediocridad, ¿no? Y no mediocridad, el mal hacer de la administración pública, porque hacen las cosas terriblemente mal, pero bueno, eso no es ningún secreto, tampoco estoy revelando yo aquí nada. Y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Coño, insertemos IA en las administraciones públicas, permitamos que los funcionarios se toquen los huevos, ok, hasta el día en que se jubilen, pero que los trámites, por favor, para los contribuyentes se hagan, y luego lo que hacemos es no renovarlos. Entonces, de esta manera, esto es muy interesante, ¿verdad? Para un político, porque no tiene que echar a los funcionarios y perder votos, sino básicamente mantenerlos ahí a la sopa boba hasta que se jubilen y hacer un periodo, por así decirlo, de transición en el que la tecnología va cada vez ocupándose de más áreas importantes para que los contribuyentes podamos hacer nuestro trámite. Entonces, ahí habéis visto cómo patrocinar la mediocridad puede ser la salvación de mi país, España. Increíble. Vamos al punto número 8. Desarrollo de agentes de IA. Esto es una locura, ¿vale? Los agentes de IA. Aquí los ingresos, habéis visto que suben. Podemos estar hablando de 2.000 a 7.000 euros al mes y en realidad, en mi opinión, aquí no hay límite. Aquí yo he cometido un error, porque si tú haces un buen desarrollo de soluciones agentes, puedes facturar aquí. O sea, yo creo que hay gente que ahora mismo está ganando de verdad. Y sé que a veces cuando hablo de estas cifras hay gente que no le da la cabeza, pero puede haber gente que esté ganando 200.000 euros al mes por un desarrollo de agentes. Aquí hay un error común, ¿no? Y es pensar que simplemente son chatbots, ¿no? Ah, no, pues un chatbot para que te ayude a esto. No. El desarrollo de un agente es, en mi opinión, la evolución del SaaS, ¿no? O sea, hay una sinergia muy potente con un SaaS. Si tú creas una serie de agentes que resuelven unas tareas muy concretas, ¿por qué no dar acceso a otros competidores, a otras personas de la industria a eso? Si tú le pones un modelo de suscripción a un agente, ¿no pensáis que sería la evolución natural de un SaaS? Yo lo veo así. Y mirad, para esto los 3 pasos vais a ver que son sencillos. Realmente aquí lo que se requiere es un skill técnico mayor, ¿vale? No os voy a engañar, pero también vas a ganar mucho. O sea, al final, pues oye, me dedico durante 1 año o 2 a formarme en esto y luego voy a tener una profesión que, vamos, ya te digo que no se va a acabar esto. O sea, fijaros, todo lo que estamos hablando hace un momento con no code, de lo que se puede hacer, imaginaos lo que no se puede hacer con todo esto, ¿no? Básicamente, el primer paso sería definir las tareas y el rol de la gente, entender muy bien qué es lo que hace, ¿no? Porque yo aquí el error que veo normalmente es que la gente como no tiene del todo claro cuál es el objetivo, ¿no? Fijaros qué cosa más tonta. Muchas veces tú puedes construir todo esto por el final. Oye, ¿cuál es el objetivo que tengo? Me lo invento. El objetivo es que el área logística saque más camiones. Fantástico. Vale. De ahí vas pintando hacia atrás todos los procesos hasta que llegas al punto con el que te tienes que poner. Pero muchas veces la gente lo que intenta es ponerse con lo primero que tiene que hacer y decir, bueno, pues ya llegaré al objetivo, y a veces empiezas a dar incluso caminos que no son el más óptimo o, en el peor de los casos, vueltas en círculo. Entonces, fijar el objetivo, pintar hacia atrás, hacer la ingeniería inversa de todo ese proceso y vais a ver que os funciona muchísimo mejor, que esto es algo que nosotros hacemos. Luego, como importantísimo, ¿no? Un agente no puede existir si no hay procedimientos estándar, casos reales, una data que ya tiene la empresa, porque si no va a ser imposible. Pero las empresas de cierto tamaño normalmente sí tienen esto.
¿vale? No, la Piri, ¿cómo era? Mari Puri, a lo mejor no, pero en una empresa bien, esto lo tienen. Y luego, muy interesante, el cómo tú vas creando loops con las fuentes de datos y la parte de autoentrenamiento que se da con esa mejora constante del feedback continuo que le van dando esos datos y los cambios en los procesos, etcétera, ¿no? Aquí, básicamente, lo que utilizas es GPTs con memoria y con los loops de mejora. Mirad, aquí pongo una historia graciosa, ¿vale? No voy a nombrar a la persona que es porque él, por lo que sea, no quiere, ¿no? La he titulado Mi amigo en realidad es un robot, y es una persona que creo que no quiere que se sepa porque tiene una audiencia relativamente grande y hay una parte de su contenido muy importante, diría que un 30%, que está totalmente automatizada y hecha por agentes de IA. O sea, fijaros, una persona ya establecida, una persona grande, que un 30% de su contenido lo genera de manera automatizada. Bueno, por último, lo que os voy a dar es esta matriz de la dificultad versus los ingresos para que tengáis de manera muy visual, pues no sé, como un mapa de dónde a lo mejor os ubicáis, ¿no? En el eje horizontal está la dificultad, ¿vale? Desde bajo hasta alto, pasando por medio, y en el eje vertical tenemos la de los ingresos. Como veis, pues una cosa que tiene una relativa dificultad, vamos a decir, baja, ¿no? O media baja, es el diseño con la IA. Luego, en ese área también está pues la parte de contenido, aunque aquí, en mi opinión, hay un error, ¿vale? Quiero explicar algo, porque dices, hostia, este es mucho más complicado y no ganas más. Digamos que no ganas más con un solo cliente, pero si tienes varios clientes y lo automatizas y lo escalas, digamos que podrías ir duplicando esos ingresos, ¿vale? Igual con otros esto no es tan fácil. Luego estaría la automatización no code, y luego yo lo que considero muy interesante, ¿vale? Uy, perdón, aquí se ha repetido uno, ¿vale? Esto está mal. Es la parte de agentes y vibe coding, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me preguntaseis a mí dónde me intentaría encuadrar, es en esta. Es realmente en este sector, la verdad. Creo que es el que más me gusta. El de contenido por la escalabilidad, vibe coding, agentes, etc. Y pues nada, poco más que decir. Con esto yo creo que lo tenemos por hoy. Espero que, bueno, que hayáis disfrutado mucho del vídeo, y para todo el que quiera esta presentación, pues también dejaré algún link por ahí abajo para que la podáis tener. Dadme vuestro feedback en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.